Me tiré al suelo y comencé a arrastrarme rápidamente por para poder llegar a la escotilla y salir de ese lugar. Todas las máquinas comenzaron a atacar por doquier, destruyéndolo todo. Avance rápidamente, no era seguro estar ahí y menos así. Jajajajajajajaja. Lem se reía como un lunático, había perdido su humanidad por completo, ahora tan solo era un monstruo más, tratando de acabar con el mundo. Al igual que Blaine, un ser carente de sentido. Antes de bajar por la escotilla, me detuve y dirigí mi mirada hacia donde se encontraba Lem. El lugar ya no era el mismo, estaba completamente destruido, había agujeros por todos lados. Lem, muévete de ahí. Le grité, pero fue inútil, él no me escuchaba. Sin importar si ya había perdido por completo la cordura, aún me preocupaba, después de todo, era mi amigo, además, de no ser por él, yo no estaría aquí. Se lo debo, tan solo es una víctima más de este mundo loco, yo lo sabía. Ahora por fin lograba entender un poco más la razón de ser de Blaine, no es que la tenga, de hecho, carece completamente de ella, aquel que diga tener razón a la hora de lastimar a las personas, no es más que un idiota. Es tan la manera en la cual tratan de llenar un vacío, algo lo cual han perdido, haciendo que ya no le den importancia a lo que tienen y tan solo se aferren a los que tuvieron. Todos hemos perdido algo importante, a todos nos ha pasado, a mí me pasó al comienzo de todo esto, después de que Greninja pereciera ante esos seres infectados. Al llegar al castillo caduco con los chicos, me la pasé durante un tiempo a solas, me encontraba completamente rodeado de gente, pero era como si a mi alrededor no existiese nadie, así era mi día a día en ese lugar, tan solo me la pasaba lamentándome por todo lo que había pasado, hasta que un día. Lo siento mucho, Greninja, si tan solo hubiese sido por lo menos igual de fuerte que un Pokémon recién eclosionado, hubiese podido haberte sido de más ayuda, pero no es así, no soy más que un inútil entrenador Pokémon, ¿de qué sirve ser campeón de Kalos? No es más que un simple título, eso no muestra para nada tu valía como persona. De hecho, de haberme enfrentado al Teanflare de una manera distinta a los combates Pokémon, jamás les hubiese podido vencer, no hubiese podido derrotar siquiera a un simple recluta. Yo no soy como Z, él pudo construir una arma definitiva con sus propias manos, y así, parar una guerra, terminando con muerte sin sentido con muchos sacrificios a su paso, no digo que esté bien eso, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Por lo menos podría ser capaz de crear algo así. No, jamás sería capaz, no porque sea un acto un tanto cruel, sino porque soy un inútil. Me encontraba sentado cabizbajo frente a la mesa de la cocina improvisada que habían instalado los refugiados del castillo caduco, la hora de la comida ya había terminado, mi plato se encontraba completamente intacto, por esos días había perdido el apetito por completo, tan solo me la pasaba sentado pensando como siempre. Hasta que un fuerte golpe en la mesa del comedor me hizo volver a mí. Era Serena, se encontraba delante mío de pie, estaba inclinada hacia mí, con las palmas de sus manos sobre la mesa, al parecer había golpeado la mesa con mucha fuerza, ya que se le veía muy molesta. ¿Hasta cuándo piensas estar así? Ya han pasado 2 semanas desde que llegamos a este lugar, y aún sigues sin siquiera querer comer, comes solo después de que te insisto mucho, si no fuera por mí, no comieras nada. La veía fijamente a los ojos, a pesar de estar ahí frente a frente, yo la miraba como si se encontrara a kilómetros de mí, y como si me gritara, pero a pesar de eso no la pudiese escuchar. ¿No piensas decir nada? No lograba comprender nada de lo que me decía, mi mente estaba completamente inundada en un enorme mar de dudas y de los hubiera. Aug, eres un... Serena se alteró por completo, pese a no poder entender lo que decía, si lograba captar su lenguaje corporal, sabía que estaba muy molesta, pero no lograba entender por qué. Eres muy malo, haces que me preocupe más de lo que debería. Serena comenzó a llorar, eso hizo que mi ser interno, el cual estaba completamente sumergido en ese profundo océano sin fin, saliera a flote, por fin había vuelto en mí de todo, ahora lograba escucharla frente a mí y no a la lejanía. Por favor, vuelve a ser el mismo Calm de antes, ese que no se rendía sin importar la situación. Verte sufriendo me pone muy triste. Ya que si tú sufres, yo también sufro. Ahora lograba entender las palabras de Serena.
Sin embargo, no había nada que pudiese hacer para tranquilizarla. Lo siento, pero no soy tan fuerte como crees. Serena se quedó callada por unos segundos. Claro que lo eres, yo lo sé, tú eres fuerte, siento que tú serás quien venza a este mundo y logre regresar las cosas a como eran antes. Por eso yo estoy aquí, para ayudarte en todo lo que necesites. Las palabras de Serena se clavaron a mi pecho de tal manera que el aire comenzó a faltarme, me hizo recordar todo lo que había pasado un tiempo atrás, con aquel sueño extraño y aquella carta que se encontraba en mi papelera. De hecho dijo unas palabras muy similares a las que Acrome mencionó en su carta, básicamente decía que era mi deber detener todo esto. Ambos, tanto Serena como Acrome, esperaban que yo me hiciera cargo de la situación, ninguno se había parado a preguntarme si era lo que realmente quería hacer o no, eso logró hacerme enojar. No, no lo soy. Si lo fuera, Greninja no hubiese muerto por mí. Si lo fuera, Anderson me siguiera aquí. ¿No entiendes todo lo que he tenido que pasar hasta ahora? Tan solo esperas que me encargue de esto así sin más, como si mi destino fuera este, pero no. Tan solo soy uno más envuelto en este caos, al igual que todos y cada uno de los refugiados de este lugar. No soy nadie en especial. No tienes idea de cómo me siento. Deja de actuar como si pudieras entenderme. Serena entró en llanto, para cuando por fin logré darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde, había logrado hacerla llorar. Lo siento, yo tan solo no quería que te sintieras así. Lo siento, no era mi intención. ¿Qué pasa aquí? Una voz se escuchó a lo lejos, era el dueño del castillo caduco, el cual se había percatado de todo el alboroto que estábamos haciendo. Nada, yo tan solo. Ya, tranquila, todo va a estar bien. El dueño del castillo caduco trató de tranquilizar a Serena, cuando por fin logró tranquilizarla, nos pidió que le contásemos lo ocurrido. Ya veo, con que eso fue lo que pasó. Se notaba muy serio. Jajaja, en verdad, lograron hacer que me preocupara por nada. De pronto el semblante de su rostro cambió al de una persona muy tranquila y relajada. Escucha muchacho. Se dirigió hacia mí. Comprendo cómo te sientes. A pesar de que estaba sonriendo, se podía percibir algo de tristeza en su mirada, incluso su voz cambió a un tono más serio. Cuando todo esto empezó, había ido con mi esposa y mi madre al gran festival que se había llevado a cabo en Ciudad Luminaria, nos la habíamos pasado muy bien la verdad, habíamos ido a celebrar que a mi esposa tan solo le faltaban un par de semanas para que diera luz, todos estábamos muy emocionados, mi esposa y yo porque por fin seríamos una familia, mientras que mi madre finalmente sería abuela. Ya estábamos a punto de regresar a casa, cuando la gente de pronto comenzó a correr por doquier, no sabíamos por qué, parecía como si una manada de tauros estuviese transitando las calles de la ciudad. La verdad hubiese preferido que fuese así. Hizo una pequeña pausa, y con la voz un poco temblorosa prosiguió. Había una gran multitud corriendo hacia la misma dirección a la cual nos dirigíamos, entre tanta gente que pasaba por ahí, empujaron a mi madre y cayó al suelo, traté de ayudarla a ponerse en pie, pero una persona con los intestinos de fuera, la comenzó a devorar, no entendía qué era lo que estaba pasando, así que mi primer reacción fue quitarle a ese loco de encima. Era cinturón negro en karate, así que no me fue muy difícil quitársela de encima. Su hombro se encontraba muy mal herido, pero aún podía ponerse en pie, así que le ayudé a levantarse y seguimos nuestro camino. Logramos encontrar refugio en una pequeña casa que se encontraba por ahí cerca, había muchas personas refugiadas ahí, los dueños del lugar eran un par de amables ancianos. Mi esposa le estaba ayudando a aquella anciana a curar a mi madre, mientras que yo miraba por la ventana para ver cómo marchaba la situación, no entendía qué era lo que estaba pasando, muchas personas y Pokémon, completamente mutilados atacaban a los civiles que corrían desesperados buscando dónde esconderse. Ahí fue donde vi por primera vez con mis propios ojos cómo un muerto lograba volver a la vida, para así convertir a los vivos en los suyos. Era tan aterrador. Un grito ensordecedor me hizo girarme hacia donde se encontraba mi madre, lo que vi, hasta el día de hoy aún sigue atormentando mi mente.
Vi como mi madre le arrancaba un gran pedazo de carne a mi esposa de su cuello, mi esposa me volteó a ver mientras articulaba unas palabras que, debido a que de su cuello salpicaba sangre por todo el lugar, no sé si no podía hablar, o por lo traumatizante que era para mí la escena, perdí mi sentido de la audición. Todos los que se encontraban ahí, salieron corriendo muy aterrados de ese lugar, mientras que mi madre atacaba a todo aquel que se moviera. Yo tan solo me encontraba ahí de pie, viendo el difunto cadáver de mi esposa desangrándose en el piso, no recuerdo si estaba llorando o gritando, la verdad, a partir de ese momento, no recuerdo las cosas con claridad de lo que pasó después. Lo único que recuerdo es ver cómo mi esposa comenzó a parpadear, completamente bañada en sangre, y se comenzó a levantar poco a poco, me volteó a ver, y se comenzó a acercar a mí, lentamente. La abracé y le dije: lo siento mucho, mientras que la tomaba del brazo y la arrojaba por la ventana. Después salí corriendo de ese lugar, es todo lo que recuerdo. Cuando recuperé el conocimiento, me encontraba tirado en el piso de este lugar, mis ojos aún estaban húmedos y mi garganta me dolía mucho, me había quedado afónico. Debo admitir que estuve a punto de acabar con mi vida, en uno de los postes de este lugar, colgué una soga, no pensaba nada más que acabar con ese sufrimiento, me subí a una escalera y me la puse en el cuello, entonces solo dejé mi cuerpo caer. Mientras que se iba por completo el aire de mis pulmones y el oxígeno de mi cerebro, pensaba en todo lo que había pasado en mi vida, esas ricas galletas de mi madre, mi primer compañero Pokémon, mi primer combate en karate, la primera vez que vi a mi esposa, en mi futuro hijo. Ahí fue donde me pregunté, ¿qué diablos estoy haciendo? ¿Ellas hubiesen querido que terminara todo así? En ese momento, la soga que ya llevaba unos años guardada se rompió y caí al suelo. No sabía si era una desgracia o una segunda oportunidad. De pronto, mientras aún me encontraba en el suelo, comencé a escuchar el llanto de un niño. Me puse de pie y me asomé por una de las ventanas, vi a una madre con su hijo, al parecer la madre se había tropezado y se lastimó fuertemente el pie, ella le gritaba a su hijo: corre, huye, no te preocupes por mí, yo estaré bien, cada vez esas cosas se encontraban más y más cercas a ellos. Sin pensarlo dos veces, salté por la ventana y fui a su rescate. Tomé a la mujer y al niño entre mis brazos y me dirigí rápidamente de regreso al castillo. Cuando por fin pasó todo el peligro, ambos me dieron las gracias, ahí fue donde lo comprendí, había gente que necesitaba de mi ayuda. Así fue como terminé por convertir este lugar en un refugio de todo aquel que lo necesite sin miramientos. Escúchame Calm, a veces perdemos algo muy importante para nosotros, de hecho, incluso sin que este mundo sea así, seguiríamos perdiendo algo, después de todo, no somos más que simples mortales, a todos nos llegará la hora de partir tarde o temprano. No podemos quedarnos atrapados en el pasado todo el tiempo. Lo importante es vivir con los buenos recuerdos que compartimos con aquellos que parten, y más importante aún, apreciar lo que tenemos ahora, porque al igual que todo, tarde o temprano ellos también partirán, ya sea antes o después de nosotros. No aprecies lo que tienes hasta que ya sea muy tarde. Las palabras del dueño del castillo caduco me hicieron darme cuenta de algo, lo cual Acrome estaba completamente equivocado. Todo este tiempo tan solo estuve pensando en mí mismo, jamás me había parado a pensar qué era lo que sentían los demás, después de todo, no estaba solo, aún tenía el apoyo de mis amigos y de la gente que me rodea. Cierto, ya había olvidado eso, mis amigos y mi familia son lo más importante que tengo, es por eso que debo luchar, para protegerlos, y Lem, él es uno de ellos.